Buenas, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Entonces, es tanto lo que uno oye hablar de los derechos humanos que parece como una retórica, que parece como un discurso, que parece como un jingle casi, pero no, eso es importante. Venga, les digo por qué. El origen de los derechos humanos es la Francia absolutista de la época de Luis XIV hasta Luis XVI, en donde todos los derechos eran del rey, incluida la vida de los seres humanos. El rey podía disponer de la vida de una persona, podía mutilar a una persona, podía hacer con todos lo que le provocara porque su voluntad era la única voluntad que se contemplaba como ley, la voluntad del rey. Entonces la gente era súbdito del rey, es decir, estaban a su servicio y bajo su sometimiento. Eso era el absolutismo monárquico. Entonces, desde ese punto de vista, pues nadie tenía derechos. Entonces dijeron, no, esto no puede ser tan inequitativo porque es que si el rey, eso no es bueno en ninguna idea, pero si además el rey no era bueno, como el caso de Luis XVI, pues peor. Entonces, todo lo que va a ser el pensamiento de la Ilustración es desarrollar una idea de la sociedad que se base en pactos, en intercambios, que se base en acuerdos y se base en que la gente tenga derechos, que pase de ser un súbdito a ser un ciudadano, es decir, una persona que puede elegir y ser elegida. Entonces empezaron a formular cuáles eran los derechos, de qué se trataba en los momentos en que se hizo la toma de la Bastilla y la Asamblea Nacional y todo eso. Y bueno, el primero y el principal es el derecho a la vida, porque de ahí para adelante se desprenden todos los demás. Si tú no eres dueño de tu propia vida, todo lo que te pase de ahí en adelante ya es una cosa que está dependiendo de otros y no de ti. Entonces, el primero en lo inalienable es el derecho a la vida, es el derecho a la gente a que viva una vida. Después empezaron a pensar qué más derechos, el derecho a la integridad física. ¿Por qué a la gente la podían mutilar cuando el rey aparecía de mal genio? Entonces, el derecho a la libertad de cultos, porque tuvieron unas reglas terribles, unas guerras espantosas por la reforma y la contrarreforma. Sí, cada uno de los derechos, sí, el derecho a la libre expresión, son el fruto de guerras y de opresiones que hicieron necesario que se formularan los derechos. Entonces se formularon los derechos humanos, pasó un pocotón de tiempo para que se empezaran a asimilar como los estados de derecho. Y resulta que ya más o menos los habíamos entendido. Y bueno, de alguna manera, cuando viene la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, el esquema nazi de ocupación de las ciudades, el tratamiento a todas las personas durante la Segunda Guerra Mundial acabó con todos los derechos. Con todos, absolutamente todos. ¿Por qué acabó en principio con el derecho a la vida? Si se acaba con el derecho a la vida de ahí para adelante, nada más existe, porque toca estar vivo para poder tener derechos, primera condición. Entonces, en los campos de concentración se anularon el derecho a la libre expresión, a la vida, primero que todo a la vida, a la religión, a la integridad física, a la libre conciencia, a todo, a todo. Entonces fue tan aterrador el resultado de la Segunda Guerra Mundial porque destruyó toda la civilización europea como se conocía, por eso se llamaba el suicidio de la razón, porque todo lo que habían intentado construir, la separación de poderes, los estados de derecho, se vieron pisoteados por el proyecto del Tercer Reich. Entonces dijeron, para que no vuelva a pasar una cosa así, vamos a tener que formular una declaración universal de los derechos humanos. O sea, universal quiere decir que no esté en el criterio de un Estado o de una sociedad o de un régimen cumplirle o no cumplirle el derecho al otro, que eso no es un tema de opinión. A mí sí me parece que te voy a respetar el derecho a la vida o no me parece que te voy a respetar el derecho a la vida según del ánimo que amanezca, sino que eso tiene que ser una cosa que los estados suscriban, se vinculen. Que sea vinculante quiere decir que tengan una obligación con el cumplimiento de la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos, que eso tiene que ser una ley universal para que haya un mínimo de civilización posible. Eso fue, digamos, como lo primero que pasó en 1948, el 10 de diciembre.
Entonces, por eso es que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ahora, el tema es cumplirlos. Y el tema es cumplirlos teniendo en cuenta que los derechos funcionan no solamente para ti, sino que funcionan para el otro. O sea, la misma libertad de expresión que tú tienes, de pensamiento, de religión, de credo, la tiene el otro. La misma, todo lo que tú estás pidiendo para ti, lo tiene el otro. Entonces, formularnos en términos de los derechos humanos es replantearnos sobre un esquema de civilización posible, en donde tengamos a partir de dónde o de cómo relacionarnos fuera de la barbarie. Donde no hay un cumplimiento de los derechos humanos está la barbarie. Donde no se respeta la vida de la gente, donde no se respeta la libre expresión de las personas, el derecho a una nacionalidad. Cada uno de estos derechos te puede parecer abstracto, pero no lo es. O sea, el derecho a una nacionalidad, cuando una persona es kurda, los kurdos quedaron sin Estado. Entonces, donde quiera que estén son una minoría. Entonces los pisotean porque no tienen una nacionalidad establecida como Estado nacional. Entonces eso hace que su vida sea sumamente difícil. Entonces hay derechos que de pronto no le parecen a uno como tan cercanos, pero son derechos porque se le están incumpliendo a alguien. Cuando mueren las personas procedentes del África en las pateras que se hunden en el Mediterráneo, cuando no los reciben, cuando no los salvan, cuando no les dan agua, se les están violando todos los derechos, pero fundamentalmente el derecho a la vida. Cuando la gente es bombardeada en Siria o donde quiera que sean los bombardeos, se está violando el derecho a la vida. Cuando se censura la opinión del otro, cuando se persigue a una persona por su credo, por su religión, por su origen, por su procedencia, se le están violando los derechos. Y cada una de estas cosas pasa diariamente en el mundo. Los Rohingya en Bangladesh tienen el problema de que ellos, en Birmania, tienen el problema de que ellos son musulmanes en un mundo budista y los persiguen por eso. Entonces, ejemplos hay en todas partes del mundo, desafortunadamente. Entonces, la idea es que los derechos hay que recordarlos porque no es que una vez que se establezcan, queden ahí como lámparas. Los derechos hay que estarlos reconociendo y hay que estarlos poniendo en práctica. Hay derechos de primera, segunda y tercera generación porque el discurso de los derechos humanos ha evolucionado desde los tiempos de la Revolución Francesa. Pero es la única garantía de que no nos pasemos por encima los unos a los otros. No disponemos de otro elemento para poder manejar la convivencia y los acuerdos sociales que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces esto no es solamente una retórica, esto es la condición de libertad, de posibilidad y de existencia de todos nosotros. Por eso es importante recordarlos, por eso es importante tomárselos en serio, porque de eso depende la vida y la posibilidad de vivirla de todos en las sociedades. Hoy, en el Día Universal de la Declaración de los Derechos Humanos, hacemos esta pequeña mirada, porque bueno, esto pasaríamos por las luchas de Martin Luther King por los derechos civiles, pasaríamos por los derechos ecológicos, pasaríamos por los derechos de las mujeres, pasaríamos por los derechos culturales, a ser expresados de acuerdo con tu cultura. Son muchos y son más ahora, afortunadamente, y cada vez que reconocemos más un derecho, entramos más en esta posibilidad de una convivencia como sociedad. Eso era lo que quería contarles hoy, que es el Día Universal de la Declaración de los Derechos Humanos.